Bueno, seguimos hermanos con el tema que iniciamos la semana pasada y es el tema del devocional familiar. Recordemos que estamos edificando, hermanos, sobre los fundamentos esenciales. En primer lugar, que la palabra de Dios establece es que la responsabilidad de los padres es el de proveer a los hijos una cuidadosa instrucción religiosa. En el pasaje que leyó nuestro hermano, más exactamente en los versículos 7 y 8, dice Moisés al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, les va a repetir de nuevo la ley y los mandamientos del Señor respecto a formar el carácter de los hijos y a las generaciones futuras que van a venir. Y dice en el versículo 7 del capítulo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás a ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora hay otras palabras también, encontramos muchos consejos en los cuales Dios nos llama a dar la instrucción religiosa a nuestros hijos. Por ejemplo, también Proverbios 1:8, un pasaje que hablamos, hermanos, de la raíz de la vida piadosa. Dice en Proverbios 1:8, es un padre aconsejando a su hijo, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y noten aquí que no solamente se incluye en esta crianza la instrucción del padre, sino que también está la de la madre. Y no menosprecie la dirección de ¿quién? De tu madre. Y en Efesios 6:4 también dice: vosotros padres, y aquí la palabra padres es patres, más de manera especial a los padres, a los varones, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Yo creo que existen muchos pasajes, hermanos, que sabemos citar. Yo creo que si yo les preguntaría en esta tarde, bueno, hermano, cíteme un pasaje que hable de la crianza y de la responsabilidad paterna o materna frente a la crianza de los hijos, yo creo que, me imagino que ustedes dirían alguna gran cantidad donde habla de eso. Porque verdaderamente esos pasajes demuestran la responsabilidad de los padres de proveer una instrucción religiosa a nuestros hijos. Pero en segundo lugar, vimos que la devoción en familia es una parte fundamental de esta instrucción. La devoción familiar es una parte fundamental de la instrucción. No es que toda la enseñanza, hermanos, debe venir del devocional, pero sí hemos dicho que el devocional en familia es una parte esencial de la instrucción. El devocional es una parte esencial de nuestra instrucción religiosa como padres. En el sermón pasado comenzamos a considerar la importancia del devocional familiar, donde explicábamos que el devocional familiar es importante porque ejercerá una poderosa influencia en la vida de piedad, no solamente en uno, sino en todos los miembros de esa familia. Empezando ¿por quién? Por el padre. Eso fue básicamente todo lo que pudimos tratar, ¿no? La influencia que este devocional viene a los padres en el sermón anterior. Pero en la tarde de hoy, hermanos, en este mismo punto consideraremos cómo la devoción familiar afecta al resto de la familia. ¿Y a quién me refiero? A la madre y a los hijos. Si ya hablamos del padre, pues obviamente estamos hablando de la madre y los hijos. Entonces vamos a mirar la influencia devocional sobre cada uno de los miembros de la familia y estos que nos hacen falta. Ya hemos visto del padre, queremos hablar ahora de la madre. Y debemos pensar, hermanos, en cómo afecta el tiempo de devoción familiar a las esposas y madres. Y aclaro, estoy asumiendo, hermanos, que estamos hablando aquí de matrimonios donde ambos son creyentes, donde ambos son cristianos. Sí, porque muchas veces en esos matrimonios mixtos donde el esposo no es creyente, a la mujer, a la esposa, le toca asumir esa tarea como responsable, que vamos a ver más adelante, y que ella también tiene una responsabilidad de asumir esa instrucción religiosa a los hijos cuando su esposo no es creyente. Y donde el padre, porque aquí estamos viendo los dos, donde el padre está asumiendo un rol como cabeza y está asumiendo la guía del devocional en el temor de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo afecta esto a los esposos, a las esposas de estos hombres? ¿Cómo afecta que haya en ese devocional temor de Dios? Bueno, primero es que la influencia del devocional familiar sobre la madre, y es que influye la madre. ¿Y cómo influye? Bueno, en primer lugar, ella se les puede aplicar prácticamente todo cuanto se dijo acerca de los esposos. Noten que la influencia del devocional no solamente que hace la madre, sino sobre ella también. La madre ha sido puesta en una posición de autoridad sobre sus hijos, ¿no es verdad? De hecho,
En Tito me parece que es 2, que dice que las que gobiernen bien su casa, las mujeres. De manera que al presentarse delante de ellos en el devocional, la madre tiene también la responsabilidad de ayudar al esposo en esa tarea. No es una tarea única del esposo, aunque el esposo es quien lidera. La esposa es ayuda idónea, como es madre también, de instruir a los hijos. Ella no está simplemente ahí aprendiendo del esposo, no, la cual ya de por sí es algo muy bueno, pero ella también debe estar allí, ella está allí junto con su esposo ayudándole a instruir a sus hijos. Ahora, no es que la esposa, el marido esté hablando, pero tantico mi amor, yo hablo esto, un momento yo hablo otra vez, no, se trata de que ella, que pasa la mayor tiempo con sus hijos, pueda traer palabras de aplicación en el momento adecuado cuando el padre está dirigiendo el devocional. Entonces le dice, bueno, hijo, acuérdate que tú esta tarde hiciste esto, podemos aplicarlo a esta situación que tu padre está hablando. Entonces ella puede traer y aplicar esa palabra que se está instruyendo el padre, y esta madre puede traerla a aplicar a los hijos. Cada devocional ha de ser para ella un recordatorio de su propia responsabilidad como madre. Ella sabe que como madre tiene una gran tarea de criar hijos. Por eso dice Proverbios 1:8 que leímos ahora, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, pero noten, y no desprecies la dirección de ¿quién? De tu madre. Noten ahí la participación de ella. No solamente la instrucción del padre, sino también la dirección de la madre. Lo que estamos diciendo, hermanas, es que en el momento sabio y adecuado tú debes traer comentarios que van a ayudar a tu marido en el desempeño de su labor. Proverbios 6:20 nos dice también algo parecido. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu padre. Sigue que los dos están involucrados en la educación de los hijos, en la crianza, y estamos hablando aquí más exactamente en la participación de la devoción familiar. Ahora, se está presuponiendo que la enseñanza del padre, de la madre, pero aquí no se aplica, por ejemplo, 1 Corintios 14:34. Sí, yo sé que saben que dice, no dice que las mujeres callen en la congregación. Aquí no está diciendo las mujeres callen en el devocional, no. Callen en la congregación, pero aquí, porque aquí ya no estamos hablando en el contexto de la congregación, estamos hablando en el contexto familiar, de una devoción familiar. Proverbios 30:17. Proverbios 30:17, hermanos, si alguna cita de pronto me corrigen. Proverbios 30:17 dice, el ojo es que escarnece a su padre, y note eso, y menosprecia la enseñanza de su madre. Y aquí hay unas palabras muy fuertes para los hijos. Dice que si estos hijos desprecian, escarnecen al padre y menosprecian la enseñanza de la madre, ¿qué pasa? Los cuervos de la cañada los saquen y le devoren los hijos del águila. Está hablando que esos que desprecian, lo único que son dignos es de la destrucción. Esto no es otra cosa, hermanos, que una maldición que viene de parte de Dios sobre aquellos hijos que desprecian la enseñanza y la dirección de la madre. La maldición de Dios ha de estar sobre esos hijos. Y reitero, hermanos, aquí se está presuponiendo que la madre está envuelta en las enseñanzas de sus hijos. Hermanas, es sencillamente imposible poder evaluar con exactitud la influencia que una madre piadosa ejerce sobre sus hijos solo en la eternidad, que podremos entender hasta donde estas madres fueron usadas por Dios para hacer de sus hijos lo que finalmente ellos fueron. De hecho, hermanos, muchos hombres piadosos fueron gracias a que Dios utilizó a estas mujeres responsables en la instrucción seria con sus hijos, y estos hombres fueron lo que fueron. Estoy totalmente convencido, como Spurgeon llegó a ser lo que fue como un siervo de Dios en gran medida por la piedad de su madre. Cada devocional nos recordará que nuestros hijos poseen un alma inmortal con necesidades que deben ser suplidas en un momento, y que por el hecho de estar más tiempo en casa las madres serán instrumento por excelencia para suplirlas. Recuerden, hermanos, que hay un vacío, un hueco tremendo en el hombre, y es que el hombre busca satisfacer la vida o su alma con las cosas terrenales. Obviamente estas cosas no pueden saciar el alma, pero la madre, al instruirlos, los está llevando a buscar saciar el alma en el Señor, donde sí puede saciarla. Es decir, todos los hombres tenemos un vacío tan grande que solamente Dios puede saciarlo.
puede llenar ese vacío. Y existen cosas que la madre conoce, por ejemplo, lo que sucedió en el contexto de su relación de los hermanos en ese día, como decíamos ahora, el padre no vio lo que estaba allí y la madre puede traer una enseñanza pertinente en el devocional y el concepto de las cosas que está diciendo. Eso lo podemos hacer, eso lo hacen las madres muy fácilmente. Ahora, no nos limitemos a ver únicamente el efecto que el devocional tiene en las hermanas, en el rol de madre, porque ellas no solo son madres, ellas también son ¿qué? Esposas. Y el devocional familiar ejercerá una influencia sobre ellas en este contexto. Sabemos que a raíz de la caída, la mujer posee una tendencia a rebelarse contra la posición en que Dios la ha colocado en el hogar con relación al hombre. Y cada vez que usted ve las generaciones pasando, ve que esta rebelión de las mujeres se hace mucho más evidente. Es lo que estamos viviendo hoy. Las mujeres cristianas tienen que mortificar continuamente la tendencia la tendencia a dirigir el hogar, incluso la tendencia a irrespetar la autoridad de sus maridos. O cuando el esposo va a hablar y la esposa le dice, cállese, usted no hable todavía. Hermanos, ¿cómo mirarán los hijos esto? ¿Acaso los hijos tendrán un ejemplo de sumisión a la autoridad? Lo mismo que ella hace con su esposo, los hijos lo harán con ella. Y hermanos, y el devocional familiar es un tiempo para recordar cuál es el lugar que Dios le ha asignado a las esposas, como esposas y como madres, y ellas están sobre sus hijos, y por eso es que se aprovecha ese tiempo para instruirlo juntamente con su esposo. Pero al mismo tiempo ella está debajo de ¿quién? Del marido en autoridad. Y por lo tanto aprovecha ese tiempo para aprender de él. Ustedes recuerdan, hermanos, 1 Corintios 14:35, dice el Señor, y si quieren aprender algo, aquí les dicen, bueno, aquí no hablen en la congregación, no prediquen las mujeres, pero si quieren aprender algo, pregunten en casa a quiénes, a sus maridos. O sea, ¿qué es lo que está presuponiendo este texto? Que las mujeres deberían ser instruidas por sus maridos. Pregunten en casa a sus maridos. Hermanos, de hecho, varonilmente, hermanos, es muy vergonzoso. Ahora, hay veces que la mujer llegó más rápido al evangelio que el hombre y eso pues es considerable. Pero era el caso que los dos llegaron juntos y que el esposo sea quien le pregunte a la esposa sobre instrucción religiosa. No, ellas deben preguntar en casa a sus maridos porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Ahora, yo voy a mostrar un ejemplo creacional. Cuando ustedes van al huerto del Edén, en la creación de Adán y Eva, ustedes saben que Adán recibió toda la instrucción directamente de Dios, toda. Y ahora la responsabilidad de Adán era traspasar esa información que aprendió ¿a quién? A su esposa Eva. Recuerden cuando recibió la instrucción, Eva ni siquiera existía. Entonces eso no es solamente histórico, no solamente ocurrió así, hermanos, por pura coincidencia, sino porque Dios quería reflejar que este era el diseño. Hombres, instruyan a sus esposas para que ellas hagan bien su trabajo y ellas puedan ejercerlo con sus hijos también. Porque, hermanos, si tenemos esposas que les instruimos bien, vamos a tener madres que van a influenciar mejor a nuestros hijos. Y ellos, los esposos, son instrumentos que Dios ha puesto sobre ustedes para instrucción. Así que somos responsables para apartar un tiempo diario para acercarnos a Dios, a adoración como familia, porque hermanos, nosotros estamos ayudando a nuestras esposas en el proceso también de santificación, ¿no es el tema? No es que nosotros también debemos ayudar en el proceso de santificación, ¿y qué es lo que utilizamos para que nuestras esposas se santifiquen? La palabra del Señor instruida. Y eso es precisamente lo que se supone, como dice Pablo en la epístola a los Efesios capítulo 5, 25, él presupone que todo hombre cristiano va a instruir a la esposa porque sabe que la palabra de Dios es quien santifica su vida. Por eso dice así en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Y la pregunta es, ¿cómo la santifica? Bueno, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. Un hombre santifica a su esposa cuando le instruye a la palabra de Dios. Cuando este hombre está dedicado a instruir a su esposa y poder formarla en las cosas de Dios.
Hermanos, cada vez que tú asumes responsablemente la posición en que Dios te ha colocado como pastor de tu hogar, estás alimentando el amor y el respeto de tu esposa para contigo. De hecho, hermanos, un esposo que no está haciendo esta tarea está irrespetando a su esposa. Es irrespetuoso con ella, porque no está asumiendo lo que él como hombre debe ejercer en el hogar. Y ahora, así que como podemos ver, hermanos, tanto el padre como la madre son afectados profundamente por el devocional familiar, pero no debemos pasar por alto también la influencia que el devocional familiar tiene sobre nuestros hijos. Y precisamente eso es de lo que estamos hablando, pero no queremos involucrarnos solamente con los hijos, porque el devocional familiar, la influencia devocional sobre los hijos juega un papel importante. Eso en segundo lugar. Nuestros hijos son impactados con la ternura de sus corazones cuando perciben ese ambiente piadoso en el hogar. Hermanos, y una de las muestras de la evidencia de la piedad en el hogar es exactamente esos devocionales. Cuando el día comienza y termina con un tiempo ¿de qué? De oración. Desde muy pequeñitos estos niños aprenden la lección de que Dios debe ser honrado en cada cosa. Por ejemplo, hermanos, cuando vamos a comer, ellos deben escuchar que nosotros oramos con gratitud por lo que Dios nos ha dado. Cuando hacemos compras por un mercado o alguna cosa, deberíamos dar gracias, Señor, gracias por lo que nos ha dado. Y que ninguna empresa pueda ser emprendida sin la bendición de Dios. Ellos deben saber esto, que ninguna cosa de nuestra vida por cotidiana que sea comer, debe ser hecha sin consagrarla a Dios. Y nuestros hijos deben ser impactados a percibir esto, hermanos. Nuestros hijos son beneficiados solo por el hecho de que reciben la bendición de Dios que imparte sobre aquellos hogares donde su nombre es honrado. Qué bueno que miráramos hogares en las mañanas, hogares en las noches, invocando el nombre del Señor en adoración. Que se note, hermanos, que en ese barrio hay un hogar que a las 8 o 7 de la noche están cantando himnos y están adorando al Señor. Están leyendo la palabra, están instruyendo a sus hijos. Pero al mismo tiempo es bueno, hermanos, que nuestros hijos recuerden que ellos tienen que y deben rendir cuentas a Dios una adoración personal. No solamente ellos están ahí para ser influenciados, ellos deben saber que ellos deben tener su devocional personal, que ellos deben levantarse y darle gracias a Dios. El escucharnos diariamente orar y explicar las Escrituras será el instrumento que Dios usará para enseñarles a orar y para que ellos también aprendan a estudiar la palabra de Dios por sí mismos. De eso se trata, hermanos, también que ellos lo aprendan solos. Aparte de que los padres y las madres piadosos son los agentes que probablemente Dios usará para traer a nuestros hijos a Cristo, y el devocional familiar es un momento crucial para lograr ese resultado. Noten que eso es como predicar el Evangelio. Nuestros hijos tienen el privilegio, los hijos de los creyentes tienen el gran privilegio de que todos los días en el devocional familiar, de una u otra manera, escuchan ¿qué? El Evangelio, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene más alternativa, hermanos, de la salvación? ¿Una persona que ocasionalmente escucha o una persona que constante y continuamente escucha el Evangelio? Entonces, hermanos, que Dios ha determinado todas, pero en muchas cosas Dios va a permitir que nuestros hijos se expongan una y otra vez por gracia para salvación. O sea, no solamente eso nos permite exponerle el Evangelio, sino también orar también junto con ellos para salvación de sus propias almas. El proyecto, ya que no podrá olvidar la forma en que su madre oraba. Yo creo que muchos hombres, hermanos, que eran hombres de Dios, como el caso de George Washington, nunca se olvidaron de las oraciones de sus madres. El caso de Jonathan Edwards, hombres que miraron que sus madres oraban. No solamente compartieron una instrucción, sino que oraban por ellos. Eso quedará marcado en sus vidas, en sus corazones. Así que, hermanos, el devocional es importante en primer lugar porque ejerce una poderosa influencia de la vida de piedad en cada uno de los miembros de la familia en un hogar. Segundo, vamos a mirar en el segundo punto. Entonces, miramos la influencia que tiene sobre nuestras familias. En segundo lugar, el devocional familiar es un medio que Dios usa para expandir y santificar nuestras capacidades intelectuales. Noten esto. El devocional familiar es un medio que Dios usa para expandir y santificar nuestras capacidades intelectuales.
Hermanos, el intelecto nuestro es uno de los dones más extraordinarios que Dios ha dado al hombre. El intelecto nos hace completamente distintos a los animales. Fuimos creados a imagen y semejanza, y una de las características que derivamos de esa imagen es el hecho de que somos seres pensantes. Por eso es que nuestro culto de adoración es un culto ¿qué? Racional. Por eso el Señor nos dice que debemos adorar a Dios no solamente con nuestro corazón, con nuestra fuerza, sino con toda nuestra también mente. Todo lo que Dios ha creado debe rendirle adoración y culto a Dios, pero solo el hombre le rinde a Dios una adoración en un culto racional, en un culto donde está involucrado nuestro entendimiento, nuestra comprensión de las cosas. Y grande mandamiento, por eso dices, ama a Jehová con toda tu mente. Todos nosotros no solo tenemos el deber de poner el intelecto al servicio del Señor, sino también el deber de desarrollar, note esto, al máximo nuestras posibilidades, las capacidades que Dios nos ha dado en ese sentido. Hermano, no puede haber eso como personas, yo ya no estoy para eso, a mí ya no me entra estas cosas. No, hermanos, debemos adorarlo, no importa la edad que tengamos, con nuestra mente, y esforzarnos por adorarlo con nuestro entendimiento. Ahora, cada cual en el nivel donde está, ¿no? Pero debemos esforzarnos por expandir nuestras capacidades intelectuales, y uno de los medios que Dios usa para eso es precisamente el devocional familiar. Y bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso del expandir el intelecto con el devocional? Eso como que no tiene ninguna congruencia. Bueno, en primer lugar, voy a decirle las razones. En primer lugar, en que la piedad ejerce una influencia directa sobre nuestras capacidades mentales e intelectuales. La piedad ejerce una influencia directa sobre nuestras capacidades mentales e intelectuales. Hermanos, ¿Dios nos vino a salvar solamente una parte de nuestro ser o todo nuestro ser? Todo nuestro ser. Y eso incluye también el intelecto. Sabemos que el principio, y ustedes noten eso, hermanos, si no estoy hablando del intelecto, sabemos que en el principio de la sabiduría, ¿qué es? Exactamente, hay una vida de piedad, el temor a Jehová. Hasta tanto la persona lleva al temor de Dios, su mente permanece en tinieblas. ¿Y qué significa en tinieblas? No solamente en la maldad del pecado, sino en la ignorancia de cosas más profundas. Y no importa cuánta información académica esta persona pueda almacenar a lo largo de su vida, si no tiene temor de Dios, es un necio, es un insensato, de manera que la piedad afecta directamente el intelecto. Y no debemos extrañar entonces al ver que los medios o los mismos medios que Dios usa para el desarrollo de la piedad contribuyen al mismo tiempo al desarrollo de nuestras facultades intelectuales. Hace que la mente y el cerebro se agudicen un poco más. O sea que nuestros hijos, si se involucran más en esto, van a tener mucho más capacidades intelectuales si lo hacemos de una manera apropiada. Tomemos cualquier medio de gracia y nos daremos cuenta de que todos involucran el uso de la mente. Vamos a mirar los medios de gracia. Vamos a notar que todos tienen que estar involucrados los sentidos. Todos involucran el uso del intelecto y de la mente. Por ejemplo, como la lectura de la palabra, intelecto. Usted no puede estudiar la palabra de Dios sin hacer uso consciente de la capacidad intelectual. Memorizar, escudriñar, guardar. La oración también tiene una capacidad intelectual. La meditación, el estar sentado aquí escuchando la palabra necesita, hermanos, de su intelecto. De hecho, donde la mente y el intelecto no están envueltos, tampoco puede haber una adoración agradable. Por ejemplo, una persona que se duerme en el culto es porque no se está forzando en procesar lo que está escuchando, y por eso se duerme, porque no está, de hecho, ¿qué está haciendo a él? ¿Adorando o no adorando? O sea, esa persona viene aquí y no está adorando. ¿Y a qué vino a la iglesia? A adorar. Y precisamente vino a hacer lo que debería hacer. O sea, no está haciendo lo que vino a hacer. Hermanos, por eso es que no estamos de acuerdo que una persona, digamos, si vino a dormir, perdió el tiempo aquí en la iglesia. Mi oración no es solamente cantar al Señor, no es solamente orar al Señor, sino poner atención a lo que yo estoy escuchando. Ahora, el otro contraste, hermanos, por eso no estamos de acuerdo con esos cultos de adoración donde se arman unos tremendos escándalos,
Una bulla donde todo el mundo ora al mismo tiempo y gritando, pero así no se puede adorar. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. O sea que donde no hay entendimiento no hay ¿qué? Adoración. Hermanos, el intelecto no está envuelto, digamos, no está envuelto, eso más bien es un fanatismo en estas cosas, hermanos, pero no es adoración, porque no es racional y nuestra adoración verdadera es un culto ¿qué? Racional. 1 Corintios 14:15 nos dice claramente esto. Pablo habla del desorden en la iglesia de Corinto y dice, ustedes realmente están haciendo muchas cosas, pero en realidad ustedes ni siquiera están adorando al Señor. ¿Y por qué? En 1 Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Porque se hizo sin qué? Sin entendimiento. Hermanos, todo culto que se hace sin entendimiento simplemente está falto de adoración al Señor. Aquí hay dos cosas que son claras en cuanto al culto de oración. No todos debemos orar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no entenderíamos y a quién diríamos amén si estamos escuchando dos voces. Por eso no estamos de acuerdo cuando una persona está orando y la otra está orando en voz alta, dos al mismo tiempo. ¿Cómo puede decir amén si él está hablando? Pablo dice, uno ora y los otros ocupan el lugar de simple oyente. Estamos orando con él, pero alguien está dirigiendo la oración. Uno está dirigiendo la oración y los otros lo están escuchando, pero están orando al escuchar, porque están escuchando ¿con qué? Con entendimiento. Pero hermano, si usted está acá y otra persona está dirigiendo el culto de oración, la oración, y usted no está poniendo atención a lo que él está orando, usted no está orando, porque no está atendiendo ni está conectado con lo que él está diciendo. Y hermanos, de hecho, decir amén cuando usted no está entendiendo realmente es una mentira, hipocresía de su corazón. Así que lo que están escuchando están envueltos en eso. Y en segundo, y más importante, diciendo amén a la oración del hermano. Estamos diciendo, estamos de acuerdo porque entendimos esto. No piensen que las mujeres, cuando vienen aquí, eso es bueno aclararlo, hermanos. Dicen, es que las mujeres no oran en la iglesia. No, las mujeres sí oran. Oran, pero no dirigen la oración, que es distinto. Pero oran con nosotros. Su entendimiento también está unido a lo que se está diciendo, a lo que se está orando, a lo que estamos hablando con Dios Padre. Hermanos, Dios demanda de nosotros un culto racional. Y en la parábola del sembrador, nosotros vamos a ver que la semilla, la palabra de Dios, que fue sembrada en distintos terrenos, tuvo frutos diferentes. ¿Y por qué? Porque dependía del entendimiento, ¿cierto? La semilla que cayó junto al camino, ese es el que oye la palabra del reino. ¿Y qué pasó? Y no la entiende. Y viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto. Pero si no entiende, ¿qué pasa? No da fruto. Así que cada vez que nuestros hijos, hermanos, participan del devocional familiar, estamos contribuyendo al desarrollo no solamente de su piedad, sino también, por lo tanto, a desarrollar su intelecto. Pero una cosa lleva a la otra. Ahora, claro, lo importante es la piedad, no el intelecto, ¿no? Pero tenemos que desarrollar uno para que pueda desarrollarse otro. Aquí no estamos hablando de forzarnos por alcanzar un meramente desarrollo intelectual, como si eso fuese el fin en sí mismo. No, pero es importante porque el mandamiento que tenemos de parte de Dios es amar a Dios con toda nuestra mente. Hermanos, todo aquello que tienda a debilitar nuestras capacidades intelectuales, esto debe ser evitado por todo verdadero cristiano. Si usted ve que, hermanos, que la televisión está haciendo mucho daño, evítela. Porque esto a veces, en vez de ayudar a desarrollar sus facultades intelectuales, las debilita. Y debemos evitarla. Por eso, hermanos, nosotros no podemos atontarnos. No volvemos, hermanos, hay personas que se han idiotizado y hay cosas que idiotizan la mente de los hombres. La Biblia lo prohíbe, hermanos. Eso es un mal uso y aún un abuso de ese don que Dios nos ha concedido por gracia. Pero por otra parte, hermanos, no solamente es ponernos estas capacidades intelectuales, sino al exponernos continuamente al contenido de la palabra de Dios,
es ampliar nuestra visión de las cosas, es tener una perspectiva mucho más amplia de la vida. Quieren ver la vida con más claridad, es como si nos limpiaran el parabrisas y comenzáramos a ver las cosas como realmente deben ser. O nos ponemos unas gafas, quizás unos que vamos quedando sin vista y no vemos desde lejos, y de pronto la gafa nos ayuda un poquito a ver más claro. Pues a eso me refiero, a que el exponernos continuamente al continuar la palabra nos va a ayudar a aclarar la vista, en este caso la vista espiritual. Por ejemplo, los que son faltas de ese conocimiento tienen una visión muy corta y cerrada de la vida, no entienden muchas cosas. Por eso dice en el Salmo 119, 130, dice, noten esto, Salmo 119, 130, esto es el salmo que habla de la poesía de la palabra de Dios, dice, la exposición de tus palabras alumbra, y note esto, hace entender a los sencillos, a los simples. Sí, nos hace entender lo que no entendemos, la comprensión de la vida. Salmo 19, 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio a quién? Al sencillo. Hermanos, tal vez no conozcamos muchos, pero hará que esa sencillez y esa falta de conocimiento se hará mucho más amplia de la vida, con el concepto de cómo vemos la vida. La palabra de Dios dirige nuestros pensamientos a las cosas que en verdad tienen valor. O sea, comenzamos a tener una escala de valores correctamente, a poner lo que es prioritario en el lugar que le corresponde. Todas las cosas comenzarán a caer en su lugar correctamente. Dirigen nuestros pensamientos a cosas que son realmente profundas, y eso nos ayuda para ser personas de pensamiento profundo. El que se acostumbra a pensar en cosas pequeñas, empequeñecerá su mente y pronto comenzará a perder las facultades intelectuales que Dios le dio. Hermanos, hay personas que solamente se la pasan hablando de moda, de cosas, de tonterías, perdón, hermanos, pero no pierden el tiempo en cosas que realmente no traen una ayuda para que puedan tener una luz más clara de la vida. Una mente que nunca sea expandida, porque acostumbra a dirigir su atención a cosas sin importancia. Esa mente se embotará, se empequeñecerá, y llegará un momento en que usted no habla de las vanidades del mundo, y esa persona no sabe hablar de nada, su mente se embotó, porque solamente hablan de cosas triviales de esta vida. Hay personas que la capacidad intelectual que Dios le dio a esa persona se le atrofió. Y nosotros no podemos permitir que la mente y el intelecto de nuestros hijos se atrofie. Usted quiere hacer hijos, déjelos ver todos los videos de YouTube y todo lo que es la televisión, y verá que usted los entregará fácilmente a que ellos piensen en cosas mínimas, a cosas pequeñeces, hermanos. Y hermanos, ¿usted qué necesita más esfuerzo? ¿Leer un libro o ver un video? Será mayor esfuerzo, pero eso tendrá sus resultados mejores. Y uno de los medios que Dios usará para que eso no, para que eso no ocurra es el devocional familiar. De hecho, los niños dentro del devocional familiar, ellos deben aprender a dar una narrativa de lo que se está dando, a ponerlos a meditar, a explicar, hermanos. No solamente es hablarles y hablarles, sino preguntarles. Nuestra mente es expandida al ser llevada al contemplar la grandeza de Dios y al sumergirnos en el universo contenido en la palabra de Dios. Spurgeon decía algo, quisiera leer este texto, es largo, dice, alguien ha dicho, decía Spurgeon, este texto realmente es de J. Packer, pero J. Packer tomó esto de Spurgeon para comentarlo en un libro que él tenía. Y él dice, alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre, el de la humanidad. Yo no voy a negar este concepto, pero pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo. ¿Cuál es el centro? No es el hombre, es Dios. Dice, el estudio del cristiano es la deidad, la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios. Es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios quien llama Padre. En la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente, y es un tema tan vasto
que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. ¿Y no les ha pasado a ustedes eso, hermanos? Que cuando usted estudia doctrina, usted se comienza a ver tan pequeño y a Dios tan grande. Cuando hay ese estudio de la Escritura seriamente, comenzamos a ver esa gran desigualdad. Y hermanos, muchos venimos de esa mente impía, donde nosotros nos miramos grandes y Dios pequeño, pero poco a poco esto va cambiando nuestra forma de ver la vida. Y sigue diciendo Spurgeon, si bien el tema humilla la mente, porque la va a humillar, al mismo tiempo la expande. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que se ofrece en este mundo estrecho. Él piensa solamente en la empresa, en lo que este mundo da. Pero sigue diciendo él, el estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y de este crucificado y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. No hay nada que desarrolle tanto el intelecto, que magnifica tanto el alma del hombre como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. Es Dios. Es el estudio de Dios, es la teología que lo que más hace que nuestra mente se expanda, el conocimiento de Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Y debemos tener esto en mente si queremos desarrollar las capacidades intelectuales de nuestros hijos que Dios nos ha dado. En tercer lugar y último, hermanos, el devocional familiar es importante no solamente por estas capacidades intelectuales, porque influye a todos los miembros de la familia, sino porque promueve la armonía y el amor dentro del hogar. Es importante porque promueve el amor y la armonía dentro del hogar. ¿Se acuerdan que esta mañana hablábamos de la unidad? Precisamente la unidad y la armonía van juntas. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. En el Salmo 133 se nos enseña que hay bendición a un grupo de hermanos habitando juntos. Y esto puede ser aplicado en varios contextos. Podemos aplicarlo cuando los israelitas salieron y se reunieron en el antiguo pacto para adorar a Dios. Podemos aplicarlo a la iglesia, cuando nos reunimos aquí para adorar a Dios. Podemos aplicarlo también cuando una familia se reúne en armonía a adorar a Dios. Y cuando los miembros de esa familia habitan juntos, el problema es el otro, que estén en armonía. Eso trae una serie de beneficios si están juntos y en armonía. Porque muchos están juntos, pero ¿están en armonía? No. El salmista nos dice que eso es bueno y deleitoso. ¿Qué es bueno y deleitoso que estemos así juntos? Dios se place en enviar tales circunstancias de bendición y vida eterna. Vivir en un hogar, hermanos, donde se respire ese clima de paz y de amor genuino unos por los otros, es disfrutar de una antesala de lo que va a ser la vida en el cielo. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que una de las actividades que promueven el amor y la armonía dentro del hogar, ¿qué es? El devocional familiar. Empezando, hermanos, por el hecho de que esta actividad provee un tiempo diario en el que todos los miembros de la familia tienen que sentarse frente a frente. ¿Sí o no? Todos nos acercamos a Dios viéndonos las caras el uno al otro. Es triste pensar, hermanos, que hay familias, bueno, eso no sucede mucho en Pitalito, pero quizá en otras ciudades como Bogotá, donde hay familias que no tienen tiempo ni para verse en las caras para almorzar ni para cenar. Es triste, hermanos, pensar en la cantidad de familias donde sus miembros ni siquiera disfrutan de una cosa tan elemental como el alimento. Todos comen a horas diferentes, todos cenan a horas diferentes. El asunto es que nunca se juntan, nunca están juntos. ¿Cómo podemos, hermanos, promover la armonía y el amor dentro de un hogar donde los miembros no disfrutan un tiempo tan elemental como este? Donde todos los miembros de esta familia pueden sentarse juntos en una sala y verse en las caras unos a otros. Es en este tiempo de una manera muy especial cuando los padres pueden exhibir ante sus hijos sus más íntimas preocupaciones por ellos. Sí, hermano, sobre todo los varones, que muchos de ustedes están fuera de la casa y no tienen un contacto visual con los hijos en horas y horas que han pasado. Ustedes salen de las 8 de la mañana al trabajo, vuelven al mediodía, quizá descansan un ratico, vuelven a las 2, salen a las 6 y es muy poco tiempo que tienen verle la cara a sus hijos. Y algunos trabajos no se prestan para eso.
Pero los hijos pueden percibir el amor de sus padres y la ansiedad por instruirlos en el camino de la salvación, en el temor de Dios. Ellos no quieren ver a sus hijos crecer en la impiedad. Esos padres no quieren eso de sus corazones y por eso se esfuerzan diariamente por enseñarles la palabra de Dios y orar con ellos y orar por ellos. Eso es enternecer el corazón de nuestros hijos y los acerca a nosotros. Hermanos, un hijo que va a pegarse más, va a sentir más apego por su padre, es un padre, una madre que se preocupa por estas cosas. Eso va a buscar la armonía. No es cuando no lo hacemos, es cuando lo hacemos. Ahora, el niño mostrará una actitud diferente de estar reacio a estas cosas. Pero hermano, el resultado que Dios va a hacer es lo contrario a lo que usted piensa o lo que el niño le hace pensar a usted. Y en cuarto y último lugar, el devocional familiar es importante porque repercutirá en la piedad de la iglesia. El devocional familiar es importante porque repercutirá en la piedad de la iglesia. De hecho, hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí. Yo veo que los que solicitaron membresía, los candidatos a la membresía, es necesario hacer una visita semanal, una entrevista, una familia por semana, para evaluar, para mirar esto, si realmente estamos levantando familias que oran juntas, porque eso hace que hayan iglesias fuertes. Eso repercutirá en la piedad de la iglesia. Y eso se deduce que de todo cuanto hemos dicho anteriormente, si el devocional familiar contribuye a forjar mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, entonces el devocional contribuye a fortalecer la iglesia. Entonces, la iglesia es fuerte no cuando tiene cientos de miembros. Hermanos, hay inclusive iglesias que no son bíblicas, ni siquiera, no hay ni un cristiano ahí. No solamente es cuando son llenas de números de personas, sino que además de ser cristianas, esas personas son fuertes porque son personas entregadas y devotas al Señor en su devoción familiar. Una iglesia es fuerte cuando es fuerte por la piedad de los miembros que la componen. Si el devocional familiar ayuda a hacer a los esposos, a ser mejores esposos, a las esposas a ser mejores esposas y madres, y a los hijos a ser mejores hijos, entonces el devocional familiar va a fortalecer la iglesia. Y una iglesia nunca llegará a ser lo que Dios quiere que esa iglesia sea hasta que cada familia tome en serio este deber. Hermanos, en la membresía de una iglesia debe haber familias que esto lo han tomado con responsabilidad y la seriedad que el caso requiere. Y no podemos, hermanos, formar iglesia con personas que han descuidado esta tarea tan solemne. Y el deber de sentarse cada día con sus hijos a levantar un altar en el cual Dios es adorado. Hermanos, piensen por un momento en el efecto que ha de producir en el corazón de nuestros hijos cuando nos unamos en oración, intercediendo por el reino de Dios en el mundo. Piensen en ese momento del devocional. Hijo, vamos a orar por las misiones en Marruecos, por la misión que está en este país, en India. Vamos a orar por ellos. Ellos van a mirar que nosotros estamos preocupados por la extensión del reino en el mundo. Y de manera particular por nuestra propia iglesia, cuando nos ven orando, hermanos. Por eso es bueno, hermanos, que nuestros hijos también vengan a los cultos de oración, para que ellos se den cuenta de que estamos interesados por el avance del reino de Dios en su iglesia. Piensen en el efecto que esto tendrá en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos van a comenzar a apreciar el reino de Dios desde pequeños. ¿Pero por qué no lo aprecian tanto? Porque nosotros no le transmitimos esa idea. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar el reino de Dios y su justicia como una prioridad, y lo aprenderán cuando escuchen a sus padres intercediendo fervorosamente por el reino de Dios y el mundo entero, pero también intercediendo por la iglesia, hermanos. ¿Y por qué queremos que ellos se involucren en esto? Le estamos diciendo, hijos, si para mí es importante, para ustedes debe ser importante también. No es solamente, esto no es cosa de adulto, es cosa también de todos, porque todos necesitamos glorificar a Dios y todos necesitamos ser un instrumento en las manos de Dios para la extensión de ese reino. Hermanos, ¿cuántos jóvenes o niños vienen a esta congregación como si esto no fuera asunto de ellos, que no tiene nada que ver con ellos?
Hermanos, como padres tenemos la responsabilidad de cambiar esa mentalidad a nuestros hijos cuando ni siquiera los exponemos a la predicación de la palabra, porque lo que está pasando aquí tiene que ver con ellos directamente. Eso no solamente es de los adultos, es de los niños, de los jóvenes, y por lo tanto tiene que ser muy importante para ellos. Y nosotros les enseñamos a apreciar y a amar la iglesia cuando nos postramos en oración delante de Dios, orando por las iglesias, orando por su ministerio, orando por los pastores, orando porque la iglesia, lo que la iglesia hace, porque sabemos que si Dios no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Pero no solo eso va a afectar el corazón de nuestros hijos, sino que cuán refrescante, hermanos, y eso lo digo por mí, hermanos, cuán refrescante es para un pastor saber que los miembros de la iglesia están orando en sus hogares por él. Hermanos, uno no se sube aquí solamente a predicar, uno le alienta a saber que uno es tan insuficiente que necesita la oración del pueblo de Dios para poder llevar a cabo esa tarea. Eso alienta el corazón de un pastor. Un pueblo que ora hace que su pastor predique. Y no simplemente predique, sino que predique fielmente, hermanos. Porque predicar a veces cualquier cosa le llaman predica hoy, no, que predique fielmente, y ese hombre que nos está instruyendo no se desvíe de estas verdades porque nos puede traer detrimento o daño a nuestras almas. Hermanos, el que Dios use el ministerio de esta congregación depende también de sus oraciones en cierto sentido. Las que ofrecemos cada miércoles como iglesia, hermanos, de hecho, hermanos que vienen ese miércoles y le da importancia, ¿sabe qué están diciendo, hermanos? Están diciendo, nos importa que esta obra crezca, nos interesa que el reino de Dios sea extendido, nos interesa que sigamos perseverando en la fe. Y las que ofrecemos cada miércoles como iglesia es las que ustedes ofrecen cada día con su familia, en sus casas e individualmente. Pero los cristianos, hermanos, no solo oran por el pastor en sus devocionales familiares, sino que también deben orar por aquellos hermanos de la iglesia, miembros, que están pasando por una tribulación en particular. ¿Sabe para qué venimos el miércoles también? Ustedes pueden decir en familia, el miércoles oraron por fulanito, por el hermana tal, el hermano tal. Vamos a orar nosotros también por ellos. ¿Recuerdan quién eran? Entonces vamos a orar en la casa por ellos. O está pasando una situación económica difícil, entonces vamos a orar. O quizás, hermanos, te traigan a la mente que hay un hermano como desanimado en la congregación. Usted dice, vamos a orar por ese hermano que está desanimado. O los niños de 10, papi, mira que yo a tal niño lo vi como desanimado también. No lo he vuelto a ver. Bueno, vamos a orar por él. Y al preocuparse de este modo, los unos por otros, también estamos contribuyendo a la unidad práctica en la iglesia. Estamos fortaleciendo nuestra unidad. Primero, porque nosotros mismos, al orar por el hermano, nos sentimos atados a él. ¿No es así? Eso no es la unidad. Lo que a él le duele, a mí también me debe doler. Lo que a él me alegra, a mí me alegra. Y cuando usted ora por su hermano, cuando usted intercede, entonces estamos transmitiendo eso. Pero también cuando ese hermano se entera que en su casa, usted noten, hermano, que ese hermano se entera de que ese hogar, esa familia está orando por él, ese hermano eleva su corazón delante de Dios en acción de gracias, y al mismo tiempo el hermano se siente atado a usted por haber estado preocupado por la situación. Hermano, que usted esté enfermo y usted sepa que tal familia está orando por usted, usted no se siente lleno de alegría que ellos estén orando por usted. Eso contribuye, hermanos, al fortalecimiento de la unidad de la iglesia. De igual modo, el hecho de que cada miembro de familia se involucre en oración por la iglesia, por su ministerio, por sus miembros, por las dificultades propias de la congregación, porque, hermanos, debemos orar aquí, Dios nos siga dando recursos, siga sosteniendo esta obra, siga añadiendo hombres y mujeres, obreros. Esto hace que cada miembro de la familia se acerque más su corazón a la iglesia y sienta un peso mayor de cuidar de su bienestar. Así que cuando nuestros hijos perciben en nosotros un interés genuino por proteger los intereses de la iglesia, estamos enviando una señal correcta a sus corazones. Estamos diciendo con eso que para nosotros no existe nada más importante que el reino de Dios y todo aquello relacionado con él. Y todo el resto es ¿qué? Añadiduras. Quiero concluir, hermanos. Mi hermano, tenemos un deber bíblico, ¿cierto? Instruir a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y espero yo creo que con esto, hermanos, no adormecido, sino despertado su conciencia
a la importancia que tiene el devocional familiar como uno de los medios que Dios usa para la instrucción. Entonces, el devocional familiar, para concluir, en primer lugar, es importante porque afecta a cada uno de los miembros de la familia. En segundo lugar, porque expande y santifica nuestras actividades intelectuales. Y en tercer lugar, porque promueve la armonía y el amor dentro del hogar. Y en cuarto lugar, porque repercutirá en la piedad de la iglesia. Y quiera Dios, hermanos, que haya podido ver la importancia vital de este tema. No solo, hermanos, para la piedad de nuestra familia, sino también para el fortalecimiento de la iglesia. Quisiera concluir, hermanos, aquí. No sé si ustedes tienen un libro que se llama El cristiano con toda la armadura, de William Gurnall. Quisiera concluirlas citando unas palabras con respecto a esto, de un santo del pasado, que escribió las siguientes palabras dirigidas a los padres en su obra. En esta obra, El cristiano con toda la armadura de Dios. Dice así: Padres, vuestros hijos tienen almas las cuales Dios espera que ustedes alimenten con el mismo cuidado que atienden las necesidades físicas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos por darle el alimento físico? Todos, ¿no? Pero ¿cuánto te preocupas por las necesidades espirituales? ¿Quién habrá de enseñarles sino ustedes? Nadie se sorprendería al saber de un barco que zarpó sin brújula y finalmente se hundió o encalló. ¿Por qué nos sorprende entonces al ver a un niño apartarse lejos de Dios cuando éste no ha recibido ninguna orientación espiritual? Si tú no eres diligente instruyendo a tu hijo, créeme, el diablo sí será diligente en instruirlo. Es como decir, hermano, si tú no le enseñas las cosas de Dios, el pecado sí lo va a llevar a destruirlo. Si tú no le enseñas a orar, el diablo se encargará de enseñarle a blasfemar. Si tú no le enseñas a bendecir, el diablo será diligente en enseñarle a maldecir. Creo que un hombre pone en entredicho su propio cristianismo cuando no se molesta en familiarizarse a su hijo con Dios y con el camino que lleva hacia él. Y noten que él está diciendo, él prácticamente está diciendo, yo veo que un hombre que quizás no haga esto, dudo de su cristianismo. Está en entredicho. Y sigue diciendo a él, aún iré tan lejos como para decir que nunca ha conocido a un santo genuino que no estuviera profundamente preocupado por la relación de su hijo con el Padre Celestial. ¿Rendirás tú cuentas pobremente en el día postrero, en el día del juicio? Si todo lo que puedas decir de aquel día, Señor, he aquí mis hijos, los crié como caballeros y los dejé acomodados, y él dice eso porque muchas personas piensan en las bienes de este mundo. Yo le voy a dejar una buena carrera, una buena herencia, pero hermanos, ¿de qué sirvió eso si su alma se perdió? Sigue diciendo él, qué testimonio tan escarnecedor de su propia locura, el que hagas tanto por aquello que se oxida y nada por un conocimiento de Dios para salvación que dura para siempre. Esto testifica de tu propia locura, si estás haciendo lo contrario. Hermanos, que Dios nos ayude a mantener ardiendo la llama de nuestro celo al Señor, y más aún que el Señor nos conceda el gozo de haber traspasado con el mismo celo y aún mayor esto en el corazón de nuestros hijos. Vamos a orar.